Muy bien, adentrándonos en la segunda parte de la unidad número 4, lo que vamos a analizar es precisamente cómo se consideran todas estas estructuras, todos estos conceptos, cómo se estructuran en el texto constitucional argentino. En este sentido, si vemos el mapa mental, nos adentramos en la parte del Estado constitucional argentino y vamos a ver cuáles son las relaciones que se producen entre la configuración del Estado constitucional argentino y la teoría, digamos, propia de formas de Estado y formas de gobierno. Entonces ahí vamos a ver todas las relaciones que pueden surgir como consecuencia de pues, el Estado, de la configuración constitucional que se ha establecido. Al respecto, lo primero que tenemos que decir es que nuestro modelo constitucional no, no define claramente la situación prevista en su artículo primero, en una de las declaraciones, la primera declaración que tiene, en la cual establece que el Estado argentino es representativo, republicano y federal. ¿Qué se entiende por representativo? Pues en primer lugar, conforme lo establecido en el artículo 22 de la Constitución, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Vale decir que de esta manera se establece un esquema de representatividad muy claro y muy preciso, donde la única forma de participación era a través de la elección de sus representantes. En este sentido, hasta la reforma de 1994, que se produce una modificación de la estructura constitucional y se incorporan básicamente dos elementos, que es la dispuesta en el artículo 39 y en el artículo 40, ¿no? Que es básicamente la posibilidad del pueblo de proponer leyes prevista en el artículo 39 y la consulta popular prevista en el artículo 40, es decir, iniciativa popular y consulta popular. En este sentido, cabe destacar que el esquema republicano lo que recepta básicamente son los principios propios del republicanismo y que está establecido en nuestro texto constitucional. Y por tanto entendemos básicamente las notas del republicanismo, es decir, que había pues, publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad por sus funciones, periodicidad en las funciones, y que nadie podía arrogarse la, la, el poder, que los cargos, la duración de los cargos eran por tiempo determinado, que debían publicarse los cargos, los actos de gobierno, y que uno era responsable por los actos que se ejecutaban en el ejercicio del gobierno. En tal sentido, pues resulta muy importante esta nota particular del republicanismo que se incorpora al texto constitucional mendocino, donde se establece una limitación en el tiempo en la reelección de los mandatos, en la cual se establece que solo podrá ser electo como gobernador por un solo periodo y deberá esperar otro periodo, tanto él como su cónyuge y sus parientes por consanguinidad y por afinidad hasta segundo grado, de un periodo para poder volver a presentarse. Esto ha tenido enormes consecuencias desde el punto de vista constitucional y fue uno de los objetos de discusión más importantes que hubieron en ocasión de precisamente la reforma, pues porque se decía que el Pacto de Olivos tenía como finalidad permitir la reelección, es decir, la afectación del esquema republicano por parte de, en ese entonces, el presidente Menem. Lo cierto es que desde el punto de vista del republicanismo se han incorporado pues, una serie de contrapesos que buscan precisamente que haya esta relación de control entre los distintos órganos de, digamos, una clara separación de poderes, pero además la incorporación de nuevas formas de control, ¿no? Como son los organismos constitucionales de poder. Respecto a la democracia, pues aquí claramente hay que hacer una diferenciación, ¿no? ¿Cuál es el concepto de democracia? Conforme los términos que expresa Bobbio, tenemos que decir que es un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones, ¿sí? Que prevé y propicia la más amplia participación de todos los interesados, es decir, que está directamente vinculado con la igualdad establecida en el artículo 16. En tal sentido, pues, la particularidad que tiene la democracia es que, si nos ponemos a pensar en forma previa a la reforma del 94, solo había sido referida, y esto lo desarrolla claramente María Angélica Gelli en su libro La Constitución Argentina,
únicamente en una referencia en el artículo 14 bis, incorporado en el 57, que refería precisamente a las entidades sindicales, a las organizaciones sindicales que debían ser libres y democráticas, ¿no? Salvo esta referencia, no había ninguna referencia a la democracia, y la verdad es que es una nota con posterioridad a la reforma del 94 de enorme trascendencia, toda vez que está referida en el artículo 36, en el 38, en el 75, 18, 19 y 24 de nuestra Constitución. ¿Mm? Bueno, cuando uno analiza entonces esta situación, queda claro que hoy el valor democrático es un valor trascendental. Y como consecuencia de que es un valor trascendental, precisamente se regula también la discontinuidad constitucional. En tal sentido, pues la previsión es expresamente esta, ¿no? Conforme a los términos del artículo 36, que tal como hemos puesto allí en la nota, que la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiese su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insalablemente nulos y sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. La gran discusión que se da en el ámbito de la Convención Constituyente entre la postura de Zaffaroni y la postura de Carrió, precisamente era cuál era el carácter que tenían que tener estos actos. ¿Por qué? Porque pensemos que desde el punto de vista constitucional se nos presenta digamos, de la teoría constitucional, una enorme dificultad para conceptualizar. Acá hay mucho trabajo realizado sobre precisamente lo que se denominó como la doctrina de facto. ¿En qué consistía la doctrina de facto? Pensemos la cantidad de interrupciones que ha tenido el sistema constitucional argentino, ¿no? La cantidad de momentos en los cuales se ha visto interrumpido precisamente la continuidad constitucional argentina. En este entendimiento, todas esas interrupciones fueron generando una doctrina y una jurisprudencia que se puede, de alguna forma, digamos, resumir básicamente en dos cuestiones primordiales. La primera de ellas es que la historia, las normas y la teoría constitucional la elabora aquel que resulta ser el triunfante en la revolución. Y consecuentemente se elabora toda una discusión respecto de qué pasaba si lo único que había eran cambio de autoridades o si además de cambio de autoridades había eliminación de determinadas estructuras o órganos del poder constitucional constituido. Lo cierto es que claramente esto genera una enorme dificultad interpretativa para aquel que lo mira desde un punto de vista estrictamente teórico. ¿Por qué? Porque básicamente pues, sería muy complejo sostener que exista la posibilidad de que hayan órganos o de que los actos emitidos por los gobiernos de facto, o por los gobiernos, mejor dicho, como dice Gordillo, usurpadores, puedan mantener la legitimidad de sus decisiones, ¿no? Sin perjuicio de que es posible sostener la legalidad de las mismas, sería muy complejo sostener la legitimidad de dichas decisiones, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente pues porque ha existido un grupo de poder que ha arribado a los cargos previstos en el poder constituyente, por el poder constituyente originario, a desempeñar las funciones públicas y que en ocasión de ese desempeño accede a los cargos no por los procedimientos previstos en el propio texto constitucional, sino por la utilización de la fuerza. En este sentido, claramente aparece pues, un problema desde el punto de vista constitucional que debe ser resuelto, que ha sido resuelto en reiteradas ocasiones por la Corte. ¿Por qué? Pues básicamente porque frente al planteamiento de qué ocurría con los actos y las normas, como por ejemplo los decretos leyes dictados por los gobiernos de facto que eliminaban al Congreso, la Corte debió resolver si esos decretos leyes, luego de retornado la estabilidad constitucional, mantenían su vigencia o si por el contrario los mismos dejaban de tener vigencia, ¿no? En este sentido, en el fallo de Raiz Héctor Eduardo contra la Universidad de Buenos Aires, sostiene la Corte Suprema que la validez o legitimidad de los actos de los gobernantes de facto en el gobierno constitucional subsiguiente son válidos mientras no sean revocados o derogados, no resultando necesaria una ley que los convalide.
solamente, y pensamos lo que significa esto desde el punto de vista del derecho constitucional, cuando hay una ley que entra en contradicción con el decreto ley anterior o con el acto anterior dictado durante el proceso, durante la usurpación del cargo, pues la doctrina de facto lo que hace es precisamente legitimar todas las decisiones, salvo que entren en contradicción con una ley posterior dictada por un órgano que ha arreglado el poder mediante los procedimientos establecidos por la propia Constitución y que derogue o contradiga expresamente el texto constitucional. Respecto del esquema constitucional de la provincia de Mendoza, pues básicamente el sistema y régimen político de la provincia de Mendoza, con su configuración actual, la Constitución de 1916, guarda idéntica construcción. Lo que vemos es que, es decir, mantiene la condición de ser un Estado provincial que ha dictado su propio texto constitucional y que recepta el sistema o la declaración establecida en el artículo primero, estableciendo precisamente un sistema de gobierno representativo, republicano, y que establece para sí un sistema particular diferente en lo que hace a la reelección de lo que establece el texto constitucional actual. ¿No? Pensemos que el procedimiento de elección ha sido objeto de un reciente fallo judicial que vamos a pedirle a los alumnos que lo busquen y lo lean, ya sea una nota periodística o algún fallo, y respondan en base a eso qué es lo que ha pasado durante el año pasado respecto de las elecciones de los intendentes.